Bueno, muchas gracias Teresa, agradecido de haber sido invitado para este encuentro y bueno, compartir la mesa con los interesantes profesionales, con mi maestra, la María Elena Atencia. Para mí es un orgullo. Voy a hacer un resumen un poco de lo que hemos trabajado nosotros. En primer lugar, poco una experiencia con el material que hemos recibido de Teresa para trabajar. En realidad utilizamos a partir de las trozas a partir de los 2,30 metros porque la primer troza de todos los ejemplares las está utilizando Sabrina en la experiencia en su tesis doctoral que explicó esta mañana. Entonces nosotros teníamos diámetros inferiores para trabajar en lacerrado. Y básicamente las trozas tenían un largo promedio de unos 3 metros y nos agarró la pandemia con las trozas en la playa de Trozas y sin poder trabajar, por lo tanto se secó el material. Obviamente que esto no es lo recomendado en el lacerrado, que produce grandes pérdidas por despunte posteriormente. Hicimos una clasificación donde los diámetros de menos de 10 metros y las trozas curvas las utilizamos para energía. Tenemos un horno carbonífero y también para hacer ensayos de poder calorífico de los distintos clones. Y después para el material aserrado, cuando uno acierra la madera, dimensiona las piezas en espesor ancho y largo. Nosotros en una primera etapa, por la característica del material, optamos por cortar solamente en espesor. Vemos el esquema, sacamos 2 espesores de 1 y 2 pulgadas. Debido al diámetro de las trozas, ahí hay seguramente una de las piezas que sacamos tiene médula y eso es limitante al uso de la madera para uso estructural. Es un poco más engorroso el tema de secado, obviamente secado al aire sin cantear. La idea es no perder madera después por pérdidas de rajaduras o grietas o deformaciones de las piezas. Hay estudios que si yo corto la madera y la dejo secar con canto, por ahí tengo piezas más estables y realmente pasó así, realmente no tuvimos pérdida de material por deformaciones. Apilamos toda la madera en las mismas pilas al aire libre, las de mayor espesor arriba y las de menor espesor abajo, lógicamente porque en la pila de arriba se seca más rápidamente, en la parte de arriba de la pila, y el espesor es el que regula la velocidad del secado. Si no me corrige María Elena, es así. Y los productos a obtener, que la idea es una serie de productos que tienen que ver con las vigas de 2 pulgadas de espesor, 40 milímetros con dimensión final, seca y calibrada, largos de 9 pies y anchos de 4 pulgadas, para material esta es una vivienda de madera, en realidad es de sauce la estructura, con 131-27, no con los clones nuevos, pero bueno, para hacer estas estructuras, estos muros de una vivienda por entramado ligero, necesitamos piezas de 2x4 y de por lo menos 2,44 metros de largo, por eso tenemos que trabajar con 2,70 inicial. Las cavidades son también de sauce, con los nudos unidos por tableros compensados fenólicos de 18 milímetros. Y bueno, esta construcción la hicimos en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, con toda estructura de sauce, como para mostrar que estructuralmente el sauce funciona. El otro producto que podemos obtener a partir de las tablas de 1 pulgada de espesor, pero también largas, revestimientos, zócalos, molduras y machimbres. Esto fundamentalmente lo que después vamos a ver más al final, pruebas para hacer revestimiento exterior o siding, que actualmente el mercado básicamente hay de pino y de eucaliptus. Y con las vigas de 2 pulgadas y las tablas de 1 pulgada, pero cortas, tableros de listones que ustedes están viendo en el fondo, y mueblería.
Para ilustrar hicimos, una de las piezas es un mueble que tiene un tablero de listones, o sea, con listones encolados. Las patas también son de 2 piezas de 2x4 encoladas y el resto madera de distintas dimensiones. Toda una pieza de madera de sauce. Un poco para mostrar qué es lo que quedaba en uso después de procesar la madera esta con canto. Y una serie de ventajas y desventajas, pero bueno, no la vamos a leer para hacer un poco más rápido, pero o sea, las ventajas de este sistema aserrado por ahí es que bueno, se obtienen piezas con menor desperdicio, menor cantidad de anomalías y por lo tanto mayor rendimiento. También se obtiene todo lo que es productos secundarios ya están secos porque lo hemos secado al sol, por lo tanto si yo voy a usar esos productos secundarios como bioenergía también es una ventaja. Y como desventajas, obviamente que se tiene que volver con la pieza a la canteadora para volverla a cerrar, hay más trabajo, menos productividad. Obviamente que es un sistema que es adaptable a sistemas cerraderos pequeños, familiares o por ahí una única sierra, como para utilizar y sacar la mayor cantidad de madera posible, sobre todo en la isla. Estaban planteando a la mañana que estaban produciendo madera con la idea de hacer una primera transformación en la isla. Bueno, esto es interesante tenerlo en cuenta. Algunos otros ensayos que hemos hecho, pensando en madera para revestimiento, pero también madera para deck. Se utiliza madera de pino, madera de eucaliptus grande, que tiene densidad similar para deck. Este es un ensayo de impacto, donde se impacta la madera que está en el piso, con bolas de distintos tamaños y se tiran a distintas alturas, y después se evalúa el diámetro y la profundidad de la marca que deja esa bola en la pieza, y sabemos si una madera es más blanda, más dura en superficie, como para los usos mencionados. La otra cuestión, que cuando nos planteamos revestimiento exterior, o sea, para revestimiento en general es una madera interesante, en el interior no tenemos prácticamente problemas, más allá de una cuestión estética. Y para exterior tenemos el problema del intemperismo, básicamente los rayos ultravioletas. Acá estamos ensayando sobre madera de 2 clones de los nuevos que nos dio Teresa, distintos productos de mercado. Acá hay barnices, hay lasures, hay emulsiones al agua de mezcla de aceite de tun con aceite de lino. Y las piezas negras son un sistema japonés que se llama yakizuki, que es quemado en superficie con un soplete y después terminado 5 tablas con aceite de tung y 5 tablas con aceite de lino. Por ahí en esto el aceite de lino es más fiel, el aceite de tung es más fiel. El aceite de lino que aparece en las ferreterías no es tan puro y hay que tener más cuidado. En realidad el aceite de lino de calidad es caro. Pero bueno, hicimos este ensayo que está en funcionamiento actualmente. Después con un espectrofotómetro se mide la evolución del color. Básicamente se evalúan cómo van evolucionando los distintos recubrientes, el anclaje que tuvo el recubriente en la madera y el tema si hubo algunas deformaciones o rajaduras o algún daño en las piezas de madera. Acá ven los puntos negros, que es donde hicimos ensayos de dureza con impacto, porque también lo hicimos en probetas antes de colocar el recubriente. Después de colocar el recubriente íbamos a hacer el tercer ensayo en la misma probeta, después de un año de ser intemperizada, a ver cómo evoluciona la superficie de la pieza con respecto a los usos que estamos planteando. Esto tiene 10 meses de exposición, el mismo expositor. Vemos que en nuestra zona los rayos ultravioletas hacen estragos con los barnices, por lo tanto prácticamente van a ver que barnices no hay. Nosotros recomendamos, si vamos a usar madera al exterior, básicamente lasures o aceites emulsionables en agua por una cuestión ambiental. Y vemos que también han perdido algo de color las más oscuras. El tung funcionó mejor, el lino un poco menos, pero bueno, también hay todo ahora una cuestión de diseño. En una mesa tengo una diseñadora, de utilizar la madera negra, toda la parte oscura, y esto es interesante.
Y la otra cosa interesante que las maderas de sauce, fíjense que permanecen intactas en su forma y no tienen grietas, rajaduras, es decir que es una madera totalmente apta para el uso para un revestimiento exterior, un siding. La única diferencia con esto es que se le hace algún moldurado para que el agua salga rápidamente de la superficie, pero nada más. Después hicimos sobre esas trozas por encima de los 2,30 m ensayos no destructivos, con el método que ya explicó, se explicó esta mañana. Por lo tanto, esto es FACOP, que mide la velocidad de una onda de sonido, y después por fórmula se lleva a calcular un módulo de elasticidad, que es el valor más importante cuando yo estoy evaluando una pieza para uso estructural, que evalúa la rigidez de la pieza de madera. Y después 3 grafiquitos que ilustran básicamente el contenido de humedad de los 5 clones que todavía creo que no le pasé los datos a Teresa, por lo tanto no pongo los nombres de cuáles son, porque se los voy a pasar a ella y ella después se los pasará a ustedes. Pero básicamente, bueno, el contenido de humedad de equilibrio en nuestra zona está básicamente alrededor del 15%, 15-16%. Los valores de densidad son muy interesantes. Estos se determinaron con al contenido de humedad del cuadro anterior, pero después se corrigieron por fórmula y están todos dados al 12% de contenido de humedad, porque la densidad varía con el contenido de humedad. Y fíjense que el clon verde y el rojo tienen un valor cercano a 500 kilogramos por metro cúbico, que es muy interesante. Es un valor de una densidad de un Pinoliotti, de un Eucalyptus grandis, y los otros 3 clones por ahí tuvieron una densidad de 450, tampoco despreciable para este tipo de usos. Esto es una cuestión de también en cuenta, porque la densidad y el módulo de elasticidad se utilizan para las cuestiones de clasificación estructural o de aptitud estructural de la madera. En realidad no se utilizan las medias, sino que se utiliza el quinto percentil, que estadísticamente sería la partecita de abajo del cajón coloreado que están viendo. Pero fíjense que aún en el verde y en el rojo la partecita de abajo está bastante arriba todavía, encima de los 480 kilos. Y finalmente, el otro dato interesante para uso estructural es el valor del módulo de elasticidad dinámico, y ahí vemos que tanto el verde como el rojo como el azul tienen valores por encima de los 10.000 megapascales, que es la unidad con que se mide el módulo de elasticidad, y que es un valor interesante para uso estructural. Los que están por debajo de 10.000 los podemos usar para uso revestimiento, para otros usos, pero no serían recomendables para el uso de esta madera como estructural al principio. Muy buen trabajo, felicitaciones, impecable, con cosas muy novedosas y que bueno, que seguramente se van a complementar también con lo que ahora María Elena nos vas a presentar junto a María, que les agradezco a las dos. Hacen dupla como Romagnoli y Tomás. Bueno, acá la verdad es que es muy interesante lo que has dicho, Gabriel, porque posiciona la madera a un lugar muy distinto a como está ahora y como está desde hace tantos años, que cuando hicieron Operación Salix en el 2001 ya había cosas que se conocían, pero bueno, tal vez no existían los materiales o las circunstancias que ahora esperemos que sí le den dirección a eso. Las preguntas son, bueno, realmente, ¿qué posibilidad tienen de hacerse productos con usos sólidos? ¿Y qué se necesita? ¿Y el mercado los aceptaría? Bueno, para que todo el mundo sepa, esa es una casa de sauce hecha en la isla, que tiene más años que yo seguramente. Está un poco destruida toda la parte de cobertores, pero la madera sigue intacta. Es decir, desde que nosotros nos planteamos la utilización del sauce, no pensamos en que hace muchísimo tiempo este material se viene usando y lo hemos despreciado normalmente.
Es decir, para nosotros dentro de la salicacia lo único que existe es el álamo. Y personalmente, para un montón de usos, es mejor el sauce que el álamo. Desde mi punto de vista tecnológico, yo me hago estas preguntas que están ahí. ¿Se puede ofrecer producto de calidad de madera sólida de sauce? Sí, efectivamente se puede. Nosotros desde la época de María Sánchez, que ya le va a decir, estamos buscando madera de calidad, cortada adecuadamente, y aunque no sea seca, para secar. Pero material no con destino a papel o a triturado, sino con destino a otro tipo de productos, que puede ser desde viviendas, muebles, partes de muebles, es decir, infinitamente se puede avanzar. Sobre todo por lo que dijo Gabriel, si yo tengo que avanzar con una madera que me dé una densidad similar a otras que se usan en forma masiva en el mercado, como es el eucalipto y como es el pino, tengo el sauce con idénticas características. No entiendo por qué no lo usamos. El problema más grave acá de que los industriales, yo me pongo del lado de los industriales, no se usa, es porque no hay quien ofrezca material de esas características. Es decir, la gente está muy acostumbrada a trabajar con el álamo, pero no con el sauce. Y el sauce tiene infinitas posibilidades de ser usado. Es decir, hoy es poco lo que se ofrece de álamo seco. Pocas empresas ofrecen álamo seco. Hoy ya no se está pidiendo que ofrezcan ni álamo ni sauce seco, porque hay empresas que pueden hacer ese servicio y se puede utilizar. Pero mínimamente producir material aserrado con idénticas características que el álamo, para que la industria pueda utilizarlas. Entonces, ¿qué requisitos son indispensables para poder lograr esos productos? Básicamente, el sauce ni ninguna madera existente, excepto algunas que tienen un coeficiente de estabilidad altísimo, debe ser secada. Y ese es el cuco de todos los industriales. Es decir, yo no tengo madera seca para ofrecer, no uso el sauce porque es una madera inestable, que se mueve en estado verde. Sin embargo, en estado seco es un material sumamente estable, sumamente bondadoso para trabajar. Pero no se puede utilizar sauce, a no ser que sean rollos o en rolletos pequeños como para hacer una estructura metálica, sin secar. Y eso es con todas las maderas, no solamente con el sauce. Y el mercado pregunta, ¿el mercado aceptaría productos de madera de sauce? Las veces que hemos presentado, que yo tuve la oportunidad de presentar productos de madera de sauce que ustedes van a ver, ha sido aceptado perfectamente. Es más, uno ofrece un producto y le dice, este producto es de álamo y este producto es de sauce, y la tendencia es a elegir el producto de sauce. Y eso lo he visto yo en una industria que fabricaba puertas. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque a lo mejor como productores piensan que el sauce es un material de baja calidad. Yo hice ensayos, para lo que va a hablar después mi amiga acá, María. En el año 2001 empecé a hacer los ensayos de secado de madera aserrada de sauce para una operación que María había inventado. Entonces había que conseguir madera seca porque el destino era hacer muebles o digamos suministrar diseño a ese material. Bueno, los ensayos de secado fueron muy buenos, fueron ensayos algunos muy convencionales y otros un poco más acelerados. Las maderas que yo ensayé en ese momento que se podían conseguir eran el Sáliva babilónica, variedad alba, el 13127, el 13125 y el Sacramenta. Los dos clones 25 y 27 tienen un comportamiento excepcional frente a cualquier proceso, inclusive el proceso de secado. Se seca mucho más rápido. Con los clones nuevos algún día experimentaré. Por ahora yo esto es lo que le puedo ofrecer. Y los procesos que en ese momento surgieron y que
con el cual yo sigo utilizando para secar madera de sauce y utilicé para secar toda la madera de sauce con la que se elaboraron esos productos, fueron estos. Y están a disposición de todo el mundo. O sea, no es que tienen que pagar un viaje a la NASA para conseguir un programa de secado para secar la madera. Lo tienen disponible. Sí, ese fue uno de los primeros tableros que hicimos, el que está pintado, que es de sauce y tiene, no sé qué, como 10 años, no sé cuántos años tiene. 12 años seguro. Y ahí está, paradito, sigue, lo tiene ahí acorralado, custodiado Teresa. Bueno, estos son algunos de los productos que nosotros empezamos a producir. Yo produje el material, en su mayoría, en secaderos que manejaba, no es que yo la produje, lo manejaba, para la operación Salix, la gran mayoría. Hubo otras empresas que colaboraron también con madera de sauce seca. Pero para Rosbaco, hasta no mucho tiempo atrás, yo he secado madera de todo lo que han producido. Entre esos pisos de madera, que ahora Gabriel ha hecho su experiencia con DEC y productos a la intemperie. Entonces, acá tenemos los distintos. Ese tablero que está parado ahí es ese mismo tablero de hace 10 años, 12 años. Sigue parado en el mismo lugar. Ustedes, lo que tiene una de cualidad importante el sauce es que acepta cualquier tipo de cubriente y lo acepta perfectamente. Ahí ustedes pueden ver distintas pinturas. No, en esta no. En la siguiente, distintas pinturas con distintos acabados y que realmente es muy lindo. Perdón, María Elena, ¿Ah? el micrófono, ponerlo más cerquita. Bueno, digan. Acá tienen unos muebles hechos con una biblioteca hecha con un tablero de sauce. Siempre muestro lo mismo porque realmente este fue el inicio del uso de la madera de sauce. Los muebles siguen estando vigentes, siguen estando en el mismo lugar. 12 años han pasado. Estos son los pisos. Los pisos nunca más se fabricaron. Los pisos nunca más se fabricaron porque al empresario le resultaba prácticamente imposible conseguir madera de sauce. No porque no se pudiera hacer. Eso les queda a ustedes una responsabilidad de llevarlo adelante. Son productos que se pueden vender, tienen una densidad que puede ser aceptada perfectamente. Muchas veces me dicen, bueno, el DEC se hace de pino, pero el pino tiene casi la misma densidad que esta. Uno no anda con taco aguja arriba de un DEC de pino. Uno anda generalmente descalzo, con zapatillas, con alguna suela plana. Entonces, esos comentarios que a veces desacreditan una madera, no vienen en este caso porque el pino es una madera relativamente blanda y se usa para muchísimas cosas. Camas con otro diseño, ¿no? O sea, no es la cama camera tipo catre, sino camas con otro diseño. Mesadas. Y este es el Salix, el de dos colores, ¿cómo es? El Nigra. Este es el Salix Nigra. Alguien que está con el tema de diseño dice que es hermoso, así que, bueno, esto es algo que se hizo en dos colores con Salix Nigra. Estas son las puertas. Lo único que no se hizo de estas puertas son los marcos, porque no se conseguía material en condiciones para hacer los marcos. El marco tiene que tener cierta estabilidad, entonces en este caso los marcos son de pino. Pero las hojas de hasta 2,90 metros por 1 metro se han hecho de sauce, tableros de sauce. Respaldares de cama, vanitoris. Esos vanitoris que están ahí lo hizo una empresa que es líder en Argentina en la fabricación de vanitoris, una empresa que exporta, y esos son vanitoris hechos con sauce. Lo que pasa es que tienen un acabado determinado. A veces uno quiere vender madera y en vez de vender diseño y color.
Bueno, y en este caso, para que sepan que hace muchos años este grupo de personas sigue bregando con la utilización del sauce, que la verdad que no sé por qué nunca arrancamos. Ahora las dejo con la creadora de la Operación Salix, que dio motivo en ese momento para la utilización de esta especie, que puede ser en reemplazo de cualquiera de las que importamos. Yo le hago un comentario. Yo estoy trabajando en una empresa, que no voy a dar su nombre, que utilizaba para hacer unas rejillas de unas heladeras madera de kiri. En este momento yo estoy usando para su reemplazo madera de álamo, pero porque no consigo madera de sauce. Originalmente yo quería usar sauce para hacer ese tipo de producto. Esta empresa exporta a nivel internacional. Es decir, hay distintas empresas que podrían migrar hacia la utilización del sauce, simplemente que no tienen quien los provea. Bueno, ahora la dejo con María. Bueno, ante todo, Teresa, mil gracias. Como siempre, cada tanto nos hablamos y cuando supe que estaba esto, dije, Tere. Así que estoy feliz de estar acá porque es como que cada 8 o 10 años me voy enterando de cómo sigue el rumbo del sauce. Yo quisiera hacer, tengo unos minutos, quisiera hacer como una breve explicación de lo que fue. No sé si alguien se acuerda de la Operación Salix, dudo. Ederra, sí, Edgardo, seguramente. Bueno, vos también, Inta. Estábamos en el 2001 y yo trabajaba en el Centro Metropolitano de Diseño y me acuerdo que para ir yo vivo en Buenos Aires, pero en ese momento vivía en la provincia de Ituzaingó, y para ir hasta el Centro Metropolitano en horario normal, digamos, de viaje, yo demoraba más o menos 50 minutos de autopista. Cuando llega el 2001, demoraba 20 minutos. Y a mí eso me impactaba y me hacía hacerme muchas preguntas. Entonces yo decía, estoy trabajando para el gobierno, o sea, para el Estado, no puede ser que yo no haga algo que sea útil para poder hacer algo por mi país. De frente a esa situación me puse a pensar, y con amigos de la Secretaría de Agricultura en ese momento y con otras personas, les comenté mi inquietud y dijimos, bueno, ¿por qué no nos ponemos a buscar situaciones donde se puedan resolver agregando valor? Que es el factor central del diseño, agregar valor. Y ahí cayeron en mis manos unas investigaciones y por eso entré en contacto con el INTA y en su momento también con el INTI, respaldándonos siempre sobre el conocimiento científico, que esto es lo interesante de trabajar en red, ¿no? Como siempre dice Tere. Y ahí nos encontramos con el primer desafío, que fue la primera cadena de valor que hicimos, que fue con el eucaliptus, porque sabíamos que toda la provincia de Entre Ríos y mitad de la provincia de Corrientes estaban plantadas con eucaliptus. Llegaba el momento de cortar y el eucaliptus no tenía valor. O sea que desde la ley forestal durante 8 o 10 años o más se había estado trabajando algo para después no poder tener nada a cambio, lo cual era absurdo. Entonces generamos esto que se llamó Operación por Cadena de Valor, que se llamó Eucalis en una primera instancia. Les teníamos que rogar de rodillas desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a los empresarios para que quisieran escucharnos, ni siquiera aceptarnos, sino escucharnos, porque estaban todos en la lona, el país estaba de rodillas. Entonces nosotros decíamos, justamente porque ahora tenemos todos tiempo, aprovechemos para hacer nuevas indagaciones y entrar en nuevos territorios. Bueno, logramos llevar adelante la Operación Eucalis y fue un éxito tal que generamos productos convocando a toda la cadena de valor del eucaliptus. ¿Y cuál fue la clave? Traccionar desde el comercializador, que en ese caso fue Easy. Entonces traccionamos, logramos armar una colección de muebles teniendo en cuenta factores principales del eucaliptus, que en ese caso fue que el eucaliptus es muy resistente a hongos y bacterias. Entonces desde el diseño dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y hagamos muebles de exterior,
desarrollamos muebles de jardín, ¿te acordás, María Elena? Y además en la investigación salieron un montón de cosas. Por ejemplo, que Vietnam nos compraba a nosotros la madera de eucaliptus con la que invade el mundo para hacer muebles de jardín. Y entonces nosotros decíamos, pucha, pero nosotros tenemos la materia prima y estamos acá con empresarios que están sin hacer nada. Bueno, a partir de ahí salió esa operación, los empresarios aceptaron, hicimos con los diseñadores, con los proveedores de pinturas, con los proveedores en distintas partes metálicas y demás, y tuvo tanto éxito que después todos venían y nos decían, tienen que hacer otra, tienen que hacer otra. Y entonces ahí, ya mucho más envalentonados, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y nos había llamado mucho la atención la población de personas que trabajan en el agua, que están todo el tiempo con el tema del sauce y lo que significa trabajar en un ámbito tan difícil, etcétera, etcétera, y además que tenían un único cliente que era papel prensa. Entonces nosotros pensamos, pucha, sería interesante también poder de alguna manera diversificar, y entonces trabajando siempre con María Elena y con otras personas, con Edgardo Casaubon y otras personas del INTA y también del INTI, nos pusimos a estudiar y vimos en ese momento, ahora me doy cuenta que sabemos mucho más, gracias a lo que acaba de contar el compañero, pero en ese momento sabíamos que el sauce era muy bueno para el diseño por dos grandes factores. Uno, porque era una madera que era relativamente fácil de trabajar para los muebleros, y la otra que es de altísima colorabilidad, que acaba de decir María Elena algo similar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y hagamos muebles de interior, porque es una madera adecuada para esto, y además muebles para niños, porque es altamente colorable, y no es colorable solo en superficie, sino que penetra la masa de la madera, con lo cual si se raya o algo así en los juegos para niños, mantiene el color. Bueno, y de ahí salieron estos muebles que les vamos a contar ahora. ¿Apunto la compu? No, se fue acá. Okay. Bueno, estos son muebles de interior, tenían algunas partes metálicas. Estos eran... también entramos en pensar en equipamiento para hotelería. ¿Se escucha? Ok, para hotelería, etcétera, y entonces salieron este tipo de muebles. La operación la hicimos armando una especie de convenio desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con todos los eslabones de la cadena, porque el principio era que todos salieran beneficiados, ¿no? No solo el Estado, no solo los proveedores de madera o de pintura o de muebles, sino cada una de las partes. Y los diseñadores tenían la obligación de generar piezas que respondieran a la tecnología de los productores de muebles. O sea, no el diseño en el aire, sino bien encarnado en la tecnología existente. Esta foto está al revés, es una biblioteca, pero no sé si ven que la parte curva está arriba, tenía que estar abajo, está mal puesta la foto. Bueno, estas fueron distintas pruebas hechas por distintos diseñadores y arquitectos. Esta era una de las variantes del mueble que vimos antes para hotelería. Algunas piezas fueron diseñadas por arquitectos muy famosos como Ricardo Blanco, por si alguien sabe del tema. Acá están las pruebas que se hicieron de muebles de colores para niños con anilina, no con pintura. ¿Querías decir algo? En este caso, por ejemplo, es muy interesante como no es que hay que curvar la madera ni mucho menos, sino simplemente con un diseño inteligente no se curva, se desgasta el canto y entonces aparece este efecto de madera curvada. Esta era también una biblioteca súper interesante. Bueno, eso. Ahora, la pregunta que me queda, cuando yo hablaba con Teresa en estos días, me decía, pero ¿qué pasó desde ese momento hasta ahora, no? Y resulta que escuchando a mucha gente, hablando con varios hoy y demás, me sigue quedando la pregunta, ¿qué nos pasa
que nos seguimos adelante con una iniciativa que se probó, se testeó, se construyó, se sigue testeando porque hay piezas que están en el mercado desde hace 10, 12, desde el 2004, o sea, casi 20 años, y no avanzamos. Entonces, nada, la pregunta me parece que nos toca a todos de alguna manera. Yo ahora yo soy profesora en la Universidad Nacional de Misiones y también, obviamente, trabajo con madera, y también soy directora en la Universidad Austral, que está acá, en el territorio del Delta. Así que me parece que quizás podríamos pensar a generar alguna otra operación por cadena de valor que vuelva a traccionar, y para eso lo que hace falta es encontrar sobre todo comercializadores, pero no solo, sino también productores, proveedores de madera, y eso les toca a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Excelente lo que nos has mostrado. Yo ya lo había visto, pero cada vez que lo veo, la verdad que te despierta la pregunta, y la pregunta se transforma en desafío, ¿no? Y sigo pensando en el denominador que hoy puse, ¿no? El tiempo, que para estas cosas también, ¿no? Este es tuyo, María Elena, así que vamos a buscar el de Jorgelina. Este es un lindo panel porque todo es complementario. Estamos hablando del uso también racional del árbol, ¿no? Los primeros trozos de abajo para uso sólido, para básicamente dedicarlo a lo que ustedes tres han comentado, y ahora viene la parte triturado, que no gusta decir triturado, porque la verdad que requiere una calidad de la madera que vaya si requiere. Así que bueno, ya nos vas a comentar, Jorgelina. Gracias. Gracias a vos, Tere. Bueno, sí, soy Jorgelina. Para los que no me conocen, buenas tardes. Alguien cuando nos saludamos me decía, vos sos la que dice si sirven o no sirven los clones. ¡Wow! Es como mucho eso. Primero que, bueno, obviamente no soy yo, somos un equipo de trabajo, tengo otros cómplices. Y bueno, lo que estudiamos específicamente es la aptitud para nuestro proceso, que además es un proceso muy particular. Así que bueno, justamente cuando Tere me invitó, que me halagó totalmente con la invitación, es un placer trabajar con Tere y desde la industria poder hacer o aportar a la investigación de alguna manera. Me pareció que era importante eso, ¿no? Contarles cómo es que nos tomamos ese atrevimiento de decir, mediante la evaluación que hacemos de algunos de estos clones que se generan, cuáles son más o menos aptos para nuestro proceso. Así que bueno, eso es lo que voy a intentar contarles. No tengo mucha experiencia en este tipo de charlas así tan masivas, así que bueno, espero que saber transmitir. Primero les quería mostrar un poco lo que es la historia productiva del papel prensa, ¿sí? De la cual muchos de ustedes como productores son parte. Por eso me parecía importante que la conozcan y sobre todo para que puedan ver el proceso de transformación que estamos viviendo en los últimos años. Papel prensa, justamente como su nombre lo indica, fue creada para producir papel para diarios, ¿sí? Papel para la prensa. Y eso es el área verde clarita que ustedes ven ahí, lo que hicimos a lo largo de 40 años, ¿sí? Nuestro diario lo llamamos estándar, después desarrollamos un diario de un gramaje un poquito menor. Papel prensa tiene la capacidad instalada, la capacidad productiva más grande de Argentina para producir papel. Se requirieron distintas etapas de algunas inversiones. Yo les marqué las más importantes que tienen que ver con cantidad o con calidad. A lo largo de la historia se agrega en el año 94 una pequeña planta de reciclado para recibir el diario sobrante de los propios dueños de la planta o de otros fabricantes, de otros impresores de diarios, y reciclarlos. Es una planta chiquita y específicamente para materiales limpios, no para el
el fardo de recolección, ¿sí? Al año siguiente hubo otra inversión importante para blanqueo. Los diarios empezaron a incluir la fotografía color. Antes los diarios eran solo negro o a lo sumo ese cian, ese turquesa. Aparece la fotografía en el diario, entonces eso nos obliga a hacer un papel más blanco. Por eso esa inversión. Y finalmente, en el año 97, una reforma importante de la máquina de papel que tuvo que ver con un salto de la capacidad productiva. Como ven, en los años siguientes es donde se alcanza esa máxima capacidad instalada de 175.000 toneladas anuales. Luego hay otra inversión importante para remarcar, y hoy se habló un par de veces de las energías verdes o de las bioenergías, por eso la marco en color verde. Justamente no tiene que ver ni con la calidad ni con la capacidad de lo que hacemos, tiene que ver con utilizar un desecho industrial, que es la corteza, para producir energía y no tener que utilizar entonces combustible fósil, fuel en este caso. A partir de ahí, ustedes ven que empiezan a aparecer los cambios de colores en los años subsiguientes, sobre todo a partir del año 2016-2017, no ha habido todavía grandes inversiones con el mismo proceso que tuvimos siempre y tenemos, es que entre todo el equipo de trabajo estamos haciendo esta transformación de fabricar un papel muy liviano, blanco, a fabricar papeles de toda una gama de gramajes de color marrón, porque la industria del embalaje es de las que crecen en el mundo, ¿sí? El embalaje o los sanitarios son los papeles que crecen y que están proyectados que van a seguir creciendo. Fíjense, yo les marqué para que vean lo que sería la realidad productiva nuestra si estuviéramos, ¿no? Si esta conversión no se hubiese dado. Nosotros fabricamos el papel de diario que Argentina necesita, ¿sí? Nosotros debemos proveer a los diarios del país del papel que necesiten para imprimir. Eso es lo que necesitan hoy, eso que ustedes ven ahí. Entonces, la importancia de esta reconversión que hicimos para nosotros y para los productores también, de lograr transformar, nuestro proceso productivo a un producto tan distinto. Los datos que ustedes ven del 2022 no están anualizados, son los datos hasta el 31 de octubre. En este año nosotros, si todo sigue como está planeado, vamos a alcanzar el nivel productivo de 2016, 2015, habiendo afianzado este proceso de transformación. Si nosotros produjéramos todo marrón, seguramente estaríamos en las máximas capacidades productivas o más. Les cuento esto por una cuestión de lo que es nuestra demanda real de madera, ¿no? Pero bueno, como les digo, debemos producir el papel de diario que Argentina necesita y obviamente son procesos tan diferentes que estresan un poco la eficiencia productiva del sistema. Por eso estamos un poco por debajo de lo que es la capacidad productiva total de la planta. ¿Sí? Bueno, hecha esta introducción, les quiero contar brevemente cómo es nuestro proceso, cómo es que logramos hacer productos tan distintos y cómo con esto también fuimos evaluando los clones. A diferencia de... ¿Ahí estamos? Sí. A diferencia de otros procesos de fabricación de diario en el mundo, a partir de fibra virgen, siempre se aplican procesos mecánicos, ¿sí?, para fibras largas. Esto pensado en el hemisferio norte, ¿no? Bueno, acá Papel Prensa se instala en San Pedro, cercanía al principal centro de consumo, que es la capital federal, y con el objetivo de aprovechar el recurso fibroso del delta, disponible en el delta, que son salicáceas de fibras cortas. Entonces esto no permitía utilizar el proceso tal como en el mundo se usó siempre para fabricar diarios. Entonces nosotros no tenemos un proceso puramente mecánico, sino que tenemos un proceso quimimecánico. Acá me agarro de lo que dijo Tere, ¿no?, cuando me presentaba. Nosotros no somos trituradores, nunca me gustó esa denominación. Yo digo que nosotros liberamos las fibras
de cómo están acomodadas y ordenaditas en el árbol para reordenarlas formando una hoja de papel, ¿sí? Eso es lo que hacemos los que hacemos papel. Entonces, para liberar esas fibras, no podemos utilizar un proceso puramente mecánico, necesitamos ablandar primero estas maderas con un proceso químico. Por eso nuestro proceso es quimimecánico. ¿Qué significa esto? Que tiene una primera etapa de impregnación de los chips, ¿sí? Donde vamos a ablandar la madera y finalmente vamos a aplicar energía para desfibrar. Cuando nosotros fabricamos papeles blancos, el proceso mecánico prevalece sobre el proceso químico. Esto significa que esa impregnación es muy suave, que se aplica mucha energía en la etapa de desfibrado y esto nos permite obtener papeles de diario de buena resistencia y de buenas propiedades ópticas, ¿sí? Con este mismo proceso nosotros vamos a fabricar marrones, papeles para embalaje. La parte química va a hacer prevalecer sobre la parte mecánica, quiere decir que esta impregnación va a ser una buena impregnación, vamos a ablandar mucho la madera, vamos a preservar las fibras lo más enteras posible y esto nos permite luego, con menos energía aplicada, con un proceso energéticamente más eficiente, lograr papeles de buena resistencia, de muy buena formación y a su vez con otra característica que necesitamos para transformarlo en hoja de papel, que es que el agua pueda drenar y irse. ¿Sí? Entonces, así es como con el mismo proceso quimimecánico, que como fabricantes de diario quizás siempre nos puso en desventaja frente a los que tenían maderas que se podían simplemente desfibrar mecánicamente, es lo que nos permitió esta transformación para hoy, jugando diferente con las variables del proceso, hacer otro producto totalmente diferente. Bueno, ¿cómo se aplica esto al estudio de los clones? Les muestro un poco qué es lo que nosotros tenemos para hacer esta investigación. Tere nos manda trozos, lo deseable es recibir 3 trozos de distintas partes del árbol. Esto no siempre fue posible porque estos estudios los empezamos con árboles muy chiquitos, pero en la medida que esto es posible, nosotros recibimos 3 trozos de más o menos 1,10 metros, a los que les cortamos rodajas que vamos a usar para hacer las características de la madera, y con los trozos que quedan, con los cilindros que nos quedan, es que vamos a obtener pastas de celulosa a las que les vamos a evaluar las propiedades. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos una planta piloto. Esto de que nuestro proceso es tan único en el mundo hace que nosotros tengamos que tener nuestro propio centrito de investigación, ¿sí? No tenemos muchas referencias en el mundo. Entonces, por eso es que tenemos una planta piloto que nos permite reproducir bastante el proceso industrial, a escala piloto, laboratorio, por supuesto, y tomar decisiones, hacer evaluaciones, investigar antes de pasar al gran laboratorio que es el proceso propiamente dicho. Esos cilindros los cortamos en listones, los descortezamos, tenemos una chipera, esos chips los vamos a impregnar con químicos, tiempo y temperatura, y esos chips impregnados los vamos a refinar en un refinador, desfibrador de laboratorio que tiene 2 platos en su interior que giran en contraposición, el chip entra por el centro y en su búsqueda de salir de estos discos girando es que se desfibra. Como les decía, cuanto más lo ablandamos previamente, más conservamos la fibra y mejores resistencias obtenemos. Esa pasta de celulosa que obtenemos en nuestra planta piloto la vamos a transformar en hojitas de papel, en una formadora de hojas, y le vamos a medir todas las distintas propiedades. Hasta acá les exigíamos a estas pastas, a estos clones, cuando los evaluábamos para fabricar diario. Cuando nos transformamos a ser fabricantes de papeles para embalaje, le empezamos a exigir nuevas propiedades a los clones. Entonces, los que ya veníamos estudiando tuvieron que ser nuevamente evaluados, no solo para las mismas propiedades, sino para estos nuevos estudios que surgieron como necesidad para el nuevo mercado. Este es un resumen
de los distintos ensayos que hicimos con los clones desde el 2004 hasta ahora, días atrás que terminamos 3 nuevos clones. Lo que quería mostrarles acá es cómo el estudio hecho a los clones en esta planta piloto se fue modificando en las condiciones tal como se fue modificando las condiciones reales del proceso industrial, ¿sí? Entonces fuimos cambiando la impregnación, fuimos modificando la etapa de desfibrado para obtener estas pastas en función de lo que necesitamos ahora. Estos son los clones que fuimos evaluando en cada oportunidad. En el año 2004 arrancamos con 100, no a todos les hicimos toda la transformación, sino a los que Tere nos fue marcando como sus preseleccionados, y de ahí es que fueron surgiendo los clones inscriptos y que siguen surgiendo nuevos clones de interés para avanzar en la selección, en la inscripción y seguir generando nuevos materiales con aptitud y con este doble propósito que se busca, ¿no? Como les decía, en este último proceso, bueno, en los últimos 3 evaluaciones, ya apuntando directamente a proceso y propiedades de embalaje, y en esta última oportunidad tenemos 15 ya cerrados y vistos con un moño y 3 que acabamos de terminar de evaluar en el laboratorio ahora. Simplemente a modo de ejemplo les quiero mostrar cómo procesamos los datos, las propiedades que medimos en estas hojitas. Todo este proceso se repite muchas veces, lo que termina siendo un valor en realidad es el promedio de por lo menos 6 datos, ¿sí? 6 repeticiones completas de todo el proceso que les mostré para que tenga, digamos, alguna validez. Y bueno, ¿cómo es que llegamos a esto de decir la aptitud papelera, ¿no? Todas las propiedades que nosotros medimos van a ser relativas al sauce americano, ¿sí? Estuvimos hablando del sauce americano. Ese es nuestro referente, exactamente, gracias, Tere. Entonces, la propiedad, el valor que me dé el sauce americano tratado en las condiciones que corresponda a la etapa de estudio es el valor que vamos a considerar 100. Y el valor que nos dé cada uno de los clones o de los materiales investigados en esa misma condición va a ser un porcentaje de este valor del sauce americano. Ni bien empezamos a trabajar con todo esto, dijimos, bueno, los que estén dentro del rango más o menos 10% del valor que nos da el americano, lo vamos a considerar similar al americano, ¿sí? Pusimos ese rango primero porque si uno repite muchas veces el americano va a tener una cierta variabilidad y bueno, como para que tenga algún rango de aceptación estadístico, ¿no? Así que bueno, en este tipo de gráficos, establecido ese rango de similitud, vamos a graficar los distintos clones. Esto que yo les estoy mostrando son los gráficos de los ensayos que hicimos en 19-20, donde analizamos casi todos los clones inscriptos, que son los verdecitos que ven primero, y toda una serie de otros clones que Tere nos mandó para investigar. Entonces, así graficamos cada una de las propiedades: rasgado, resistencia a la tracción. Estas ya son nuevas y específicas de embalaje. Ese valor CMT, les puse el grafiquito arriba porque rasgado, tracción es muy fácil de imaginar. Si yo les digo CMT, ustedes me dicen, ¿eso qué es? Bueno, vieron que cuando uno hace una caja de cartón, la mayoría de las cajas de cartón están hechas con un cartón corrugado. Tenemos un papel liso arriba, un papel liso abajo y en el medio un papel que está ondulado. Bueno, una de las propiedades muy importantes que se mide es, si yo le hago un esfuerzo en el sentido de aplastar la onda, ¿cuánto resiste antes de aplastarse justamente? Bueno, este valor CMT, eso es fundamental para el fondo de la caja, ¿no? Lo que la caja soporte no tiene que aplastar ese espesor del cartón. Otro ensayo nuevo importante, CCT, también uno va a corrugar, va a ondular la probeta y la va a aplastar en sentido vertical. Esto nos va a dar una idea de las paredes de la caja, por ejemplo, cuántas cajas apiladas va a poder soportar, ¿sí? Ese papel que nosotros fabricamos se ondula y tiene que soportar
X cantidad de cajas con un X contenido adentro apiladas. Bueno, se evalúa mediante esta propiedad. Luego hay otra propiedad muy nueva que es la compresión corta entre dos mordazas que están muy cerquitas, 0,7 milímetros. Uno va a empezar a acercarlas, a comprimir, prácticamente va a estar comprimiendo la fibra. Bueno, esta es otra propiedad muy importante para las paredes del cartón, para el fondo y para estimar otras propiedades. Todo esto le medimos a los clones, con todos esos porcentajes evaluamos una eficiencia global, una similitud global para todas las propiedades o específicamente para las que más nos interesan. Nuestros papeles todo el tiempo los estamos comparando con otros papeles del mercado, tanto nacional como internacional. Entonces hay propiedades donde vemos que necesitamos mejorar más que en otras. Entonces esas son propiedades que nos interesan más. Hacemos este promedio con las propiedades que más nos interesan y termina cada uno de los clones evaluados en este rango, como les decía, ¿no? Teniendo en cuenta todas las propiedades que nos interesan. Así es como llegamos a decir, bueno, tal, tal y tal, con nombre y apellido, muchos ya son similares al americano, los vamos a utilizar similar a como hoy utilizamos el sauce americano, si todo esto se valida en la planta, cosa que espero y estoy segura que así va a ser, y seguimos investigando y marcándole a Tere otros nuevos. Fíjense que acá aparecen algunos que ya despiertan un interés porque nos dan hasta incluso por encima en este estudio puntualmente de ese 100% del sauce americano. Entonces son clones que obviamente empezamos a apuntar, a repetir, a volver a estudiar. Con respecto específicamente a los clones inscriptos, los que ya tienen nombre y apellido, me parecía importante mostrarles todos los ensayos que hemos hecho así, con todo esto que yo les mostré, ¿no? Con toda esta evaluación a escala piloto. Y la idea es seguir repitiéndolos de distintos sitios, de distintas condiciones. Y bueno, fíjense que hay algunos que tienen ya muchas repeticiones, donde ustedes ven un tilde, quiere decir que nos volvió a dar bien, nos volvió a dar dentro del rango de similares al americano. ¿Sí? Tilde, tilde, ok. Así como ven que hay otros que no son aptos para nuestro proceso y que sin embargo están inscritos y forman parte de todo este programa de investigación porque son muy interesantes para otro tipo de cosas, ¿no? Obviamente entiendo que los más deseables son los doble o múltiple propósito por las cosas que sumaban hoy de apicultura o de otras cosas que puedan sumar al interés de estos clones, ¿no? Pero bueno, esto y volver a marcar que estos últimos estudios desde el 2017 en adelante ya son evaluando no solamente todo lo que les pedíamos para papeles blancos, sino agregando las nuevas exigencias de nuestro nuevo desafío o nuevo mercado, ¿no? Es más que reconfortante haber visto en el 2017-2018, cuando empezamos a evaluarlos con estos nuevos requisitos, fíjense que todos chequearon como buenos, tal como lo venían haciendo para diario. Hubiese sido complicado si esto no nos daba así, ¿no? Primero esta verificación las hicimos para las maderas tradicionales que usamos, obviamente, y después para los clones. Así que, bueno, Tere, yo hasta acá espero haber sido clara y haberles podido explicar cómo es que hacemos esta evaluación de los clones. ¿Sí? ¿Vos crees que sí? No. Muchas gracias, Jorgelina. Creo que cierra muy bien todo el espectro de usos actuales y posibles este panel. La verdad que creo que ha sido muy completo y tenemos poco tiempo, pero si quieren hacer alguna pregunta, más que bienvenida. Sí, pues los voy a molestar que se vengan para que pueda quedar en el grabado de nuestra transmisión. Muchas gracias.
siguiente. Por la mañana se ha dicho que hay un trabajo muy arduo por delante, de que hay muchos productores que todavía siguen con la producción tradicional, que es con el sauce americano, convertirlo para que empiecen a aplicar los nuevos clones. La pregunta es, ¿y la industria de los aserraderos están en la misma situación o ya están bastante interiorizados de todo este nuevo proceso? Y una segunda pregunta es, en cuanto al tablero que usted mencionó antes, si nos puede dar una idea de un comparativo, por ejemplo, el costo de ese tablero con respecto a uno de Álamo, si hay diferencias o no. Gracias. Lo del tablero. Básicamente cualquier tablero sale lo mismo, sea de pino, sea de álamo o sea de sauce. Va a variar en función del adhesivo que utilices, para ver si ese tablero es susceptible de ser colocado en una zona riesgosa, en una zona de humedad, en contacto con agua o simplemente para un mueble. Es decir, ahí es donde está la variación del precio, porque el proceso es exactamente lo mismo. No, quizás sea a nivel de referencia entre un tablero y el otro, uno de listón corrido o de compensado de listones, ahí sí puede haber una diferencia. Y le diría más, por ahí puede salir más caro el de compensado de listones, porque lleva mucho más mano de obra. Pero básicamente la diferencia es en el tipo de adhesivo. No es lo mismo una cola vinílica, que es prácticamente una plasticola, para que ustedes tengan referencia, que un adhesivo de 4. Un de 4 es un adhesivo resistente al agua. O sea, yo puedo introducir la pieza, el tablero, lo que sea, dentro del agua y se va a romper por otro lado, pero no por la zona de unión. ¿Respondí? Gracias, Marielena. Sergio. Sí, yo voy a ser rápido. No, quería preguntarle... Ahí estoy, igual no me escuchas. No, está bien. Bueno, el tema de... Vos decías hoy cuando clasificabas de estos nuevos clones en un más y menos 10 respecto del americano. Y quería saber los híbridos que actualmente están dentro del mercado, el 131, 27, 25 o los... me olvidé el nombre de los otros clones ahora que se están manejando, el Barrett 1344. ¿Cómo dan respecto del americano? Porque hoy en día la empresa los usa. Por ahí hay algún otro que no daba ese nivel, pero que no anda, ahí agarró. Pero que sí. Hola. Ahí se va a quedar. Pensé que era una pregunta que podía surgir, por eso tengo un gráfico preparado para poder mostrarlo fácilmente, ¿no? O pensé, quizás alguno me iba a preguntar por qué el americano, por qué es nuestro referente, como dijo Tere. Como les decía, digamos, cuando hablamos de papeles blancos, la referencia es la pasta mecánica de conífera, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos, trato de gritar capaz para... Si nosotros graficamos blanco u opacidad, que es otra característica importante para papeles de impresión y escritura, versus resistencia al rasgado, las pastas mecánicas de conífera van a tener el mejor valor posible, ¿no? Por eso van a ser la referencia. ¿Dónde están nuestras pastas? La pasta de papel prensa. Hablando de impresión y escritura, ¿no? Del diario. No lo graba, pero digo que molesto. Bueno, nuestras pastas van a ser una curva más o menos así, donde el álamo va a estar en la zona de mejores propiedades ópticas, pero menor resistencia. El americano va a estar en la zona de menores propiedades
propiedades ópticas, va a ser más oscuro, va a tener menor opacidad, menor coeficiente de dispersión, pero va a tener resistencia similar con nuestro proceso, ¿no?, a la de una pasta mecánica de coníferas. Por eso es que es nuestro referente. Imagínense ustedes si en vez de trabajar con una mezcla de madera, nosotros pudiéramos trabajar nada más que con esta especie. Los híbridos están justamente en el medio. Los híbridos tradicionales están en el medio, ¿sí? Desde el punto de vista de resistencia, son preferibles al álamo. En algunas de estas resistencias específicas que del universo embalaje incluso tienen valores muy buenos, son más oscuros que el álamo, ¿sí? Los clones que nosotros estamos investigando, evaluando y eligiendo, pretendemos que se ubiquen en el mismo lugar de la curva que el sauce americano, que superen a estos híbridos tradicionales. A escala piloto, a escala laboratorio, donde se obtienen estas curvas que les muestro y se evalúan no solo los clones, sino las maderas estas que usamos actualmente, los clones nuevos nos dan mejor que los híbridos tradicionales. Los que vamos seleccionando son los que nos dan como el sauce americano. El eucalipto, por ejemplo, se ubica ahí, fuera de lo que es nuestra curva habitual. Lo utilizamos en el porcentaje más bajo posible porque no es adecuado para nuestro proceso. Por supuesto, es un árbol muy utilizado y el que más crece, yo creo, en el mundo para la industria papelera, pero para nuestro proceso específicamente no es adecuado. Por eso, si lo usamos, es en la menor cantidad posible. Para el mundo del embalaje, la referencia es la pasta química de coníferas, a diferencia de la impresión y escritura, donde es la pasta mecánica de coníferas. En este caso es la pasta química de coníferas, que es oscura, por eso las cajas normalmente son marrones, ¿sí? Porque la mejor estructura posible da naturalmente marrón. Por eso el blanco ya no es una propiedad de interés, sino lo contrario, y una altísima resistencia al rasgado. Esto es lo primero que nosotros chequeamos cuando transformamos nuestro proceso, que las maderas se ubiquen de la misma manera. El álamo más lejos, el sauce americano más cerca y los híbridos tradicionales nuevamente en una situación intermedia, ¿sí? Nuevamente, los clones que vamos eligiendo, evaluando y que decimos este chequea, es similar al americano, es porque a escala laboratorio al menos se ubica en el mismo lugar de la curva que el sauce americano. De nuevo el eucalipto fuera de esta escala, ¿no? Así que no sé si esto responde un poco la pregunta. Los híbridos son mejores que el álamo para determinadas características que nos interesan especialmente, pero estos clones nuevos los superan ampliamente. Sí. Había quedado una pregunta colgada. La de la cerradera. Exactamente. ¿Me la podés reformular, por favor? Sí, si están al mismo nivel de reconversión que lo que está hoy el productor, que viene del sauce americano, si las madereras o aserraderos están en al mismo nivel, todavía no están actualizados de todo esto. Bueno, respecto a la actualización, yo creo que el INTA ha difundido mucho todo esto que se va mejorando. Lo que yo veo que no hay una reconversión respecto a la producción industrial. Es decir, para un productor el rendimiento del material es fundamental, o sea, lo que está haciendo el INTA es, bueno, impagable, porque no es lo mismo tener un material, si yo necesito material claro, no está bien que me den un salis nigra, porque la verdad que el desperdicio que voy a tener es grandísimo o no me va a servir. Lo que yo estoy viendo es que a nivel industrial, aserradero llamemos, todavía no se lo tiene en cuenta al sauce. Básicamente no se lo tienen en cuenta, primero porque se está tomando sauces que no han sido plantados, que han crecido en forma espontánea,
que tienen un rendimiento muy bajo. Entonces no hay ofrecimiento hacia la segunda cadena de valor de material adecuado. Pero de que están informados, yo creo que sí. No sé qué nos falta para dar el paso. Un poco de buena voluntad y escuchar un poco la industria. Nosotros en la industria estamos pidiendo madera de sauce y no hay respuesta. Gracias. Gracias, Marilena, gracias a las preguntas. Probablemente ahora en el panel que continúe también haya oportunidad de incursionar un poco más en tu inquietud. Y bueno, agradecemos nuevamente a los 4 panelistas.